Muy rápido, pero muy sorprendido con esta propuesta de reforma tributaria que entrega hoy el gobierno al país. Una reforma tributaria que nos dijeron era para beneficiar al sector empresarial, pero lo que vemos en la reforma es que de ninguna manera tiene ese propósito. Esta reforma tiene varios problemas. El primero de ellos es que no es una reforma estructural de verdad. Es una reforma que el grueso del recaudo de los 15 billones se va a hacer solamente en 2025. De ahí en adelante el recaudo se cae casi en un 90%. Por lo tanto, es una reforma para gastar más, para derrochar más en el año 2025. Hilando muy delgadito, 2025 es un año antes de elecciones. ¿Qué sentido tiene hacer una reforma para gastar más un año antes de elecciones? Explíqueme usted porque yo no entiendo. Pero en segundo lugar, nos dijeron que la propuesta era magnífica para el sector empresarial. Mire usted, la tarifa mínima de tributación sube 5 puntos porcentuales. Eso es como volver a la renta presuntiva, que no es positivo porque los emprendedores no tributan sobre rentas presuntivas, sino sobre rentas reales deberían tributar. En segundo lugar, elimina el régimen simple de tributación. ¿Con ello a quién afecta? Pues al microempresario, al emprendedor, al pequeño empresario, que hoy se beneficia del régimen simple, pero además motiva más informalidad, camino totalmente contrario al que el país quiere. Aumenta el impuesto de ganancia ocasional. Eso va a elevar la evasión. Está demostrado en el pasado que cuando tuvimos impuestos de ganancia ocasional más altos, la evasión era mayor. No tiene sentido y además afecta al sector empresarial. Aumenta el impuesto al carbono, que también afecta al sector empresarial, pero ojo a esto. Aumenta el impuesto al gas, a la gasolina, a la CPM. O sea, los colombianos vamos a pagar ahora más por el gas, por la gasolina y por el ACPM. Tampoco tiene sentido porque nos habían dicho que íbamos en la dirección contraria. Aumenta el IVA a los vehículos híbridos. Se supone que estamos haciendo una transición al cambio climático, a la transición energética sostenible y resulta que ahora vamos a pagar más de IVA por los vehículos híbridos que justamente son un camino para avanzar en esa transición energética. Y lo peor, modifica la regla fiscal, pero lo hace de tal manera que el gobierno en 2025 pueda gastar más. De hecho, el grueso del recaudo es por esa vía, por la modificación de la regla fiscal. Es como modificar la regla fiscal para que yo pueda derrochar más en el año 2025. Me parece que es una propuesta que de estructural no tiene nada. Pero más allá de eso, es una propuesta que lo que busca realmente es generar ingresos a cortísimo plazo, año 2025. Y de ahí en adelante es una reforma tributaria que no le genera ningún recaudo adicional al país. Es una reforma tributaria que genera mucha más incertidumbre de la que se tenía prevista. El sector empresarial claramente entra en una situación de desconfianza con esta reforma tributaria y todo seguramente por ese exceso de derroche que, como lo he dicho aquí, ha implicado que entre 2023 y 2025 crezcan 117 billones de pesos el gasto de funcionamiento, lo equivalente a 8 reformas tributarias, con un crecimiento promedio anual del 20%. ¿Qué empresa seria en Colombia está creciendo sus gastos de funcionamiento al 20% cuando el crecimiento de la economía es cercano al 0%? Ninguna, salvo el gobierno nacional. Me parece que el Congreso tiene que ser muy cuidadoso en el análisis de esta reforma tributaria y francamente mi recomendación sería que en el presupuesto de la Nación hiciéramos un esfuerzo de austeridad de esos 12 billones de pesos y nos evitemos una reforma tributaria que va en contravía de la inversión privada y que al atacar la inversión privada ataca el crecimiento y no sería extraño que nos llevara a un escenario de unos años posteriores a un escenario de recesión económica que no es lo deseado en el país.